Estimados amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. Hoy estoy con el gato más intenso de los 8 gatos que tengo. Es Prince, que siempre ha demostrado su factor o característica predominante en ser la intensidad extrema. Y es un honor tenerla aquí, por supuesto, en el estudio. Y bueno, se la presento, está acá. ¿Cuántos años tiene Prince? Tiene como 10, 11, ¿no es cierto? Un adolescente, total y absoluto. Queridos amigos, bienvenidos. Hoy tenemos escatología. Hoy vamos a entrar en la definición de los pactos. Vamos a ver los pactos. Vamos a ver los pactos. A ver. Vamos a ver los pactos eh, que el dispensacionalismo considera como fundamentales para entender el desarrollo de los tiempos y que no obstante la teología del pacto también reconoce como pactos que están, digamos, dentro del esquema eh, teológico, de su esquema teológico. Entonces vamos a entrar en una serie de pactos mencionados en las escrituras que son imposibles de eludir. Son los pactos que Dios hizo comenzando con Abraham para acá, digamos, con el pueblo de Israel, y son pactos importantísimos, llegando hasta el nuevo pacto que implica a la iglesia. Entonces, sin tardar más, sin ir más lejos en esta introducción, me gustaría, tengo aquí el PDF para dar lectura. Vamos al PDF. Ahí estamos. Entonces, me voy a poner aquí y aquí estamos. Habíamos dejado en la última oportunidad en la letra A que voy a leer. Estamos, si ustedes alcanzan a ver, habíamos leído, estamos en la sección 2, los pactos bíblicos y la escatología, capítulo 5 del libro, capítulo 5 de 33 capítulos, el pacto abrahámico. Hemos leído la introducción y hemos llegado hasta, eh, hasta por aquí, exactamente aquí. Dijimos en la última oportunidad que íbamos a leer la definición del concepto pacto, el uso que se le da en la escritura a este concepto. Voy a leer este pequeño párrafo que está aquí, el cual dice: este estudio pues no se ocupa de los pactos contenidos en la teología reformada, sino más bien de los pactos determinativos. Yo había dicho que está en el español esta palabra, y está, no se usa mucho acá y donde se usa, pero bueno, este estudio se centra en los pactos que determinan, que tienen la capacidad de determinar cosas y que están expuestos en las escrituras. Y comenzamos con la letra A, que es la definición de pacto. Vamos a estar mucho en esta sección, es una sección larga. Les pido que se acomoden, les pido también que tengan a mano la Biblia para poner pausa y buscar los pasajes que yo no voy a tomar el tiempo para leer. Algunos sí tomo tiempo para leer porque me parecen importantes, pero otros pasajes no voy a leer. Se los dejo a ustedes de tarea a esto. Yo ya los he leído todos muchas veces, sé de qué se trata cada texto que está citado, pero no quiero ser un poco más dinámico, y si tomamos el tiempo para abrir la Biblia en cada una de estas oportunidades, no vamos a terminar más. Entonces, letra A, uso escriturario de la palabra pacto. Si consultamos una concordancia,
se verá que la palabra pacto ocurre con frecuencia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se usa para indicar las relaciones entre Dios y el hombre. Esto yo lo había leído, pero lo voy a leer de nuevo. Las relaciones entre el hombre y el hombre, entre nación y nación, es usada en cosas temporales y en cosas eternas. Hay referencias a pactos menores y temporales de la Escritura. Hay pactos hechos por individuos con otros individuos, Génesis 21:32, 1 Samuel 18:3, casos conocidos, digamos, ¿no? Pueden hacerse pactos entre un individuo y un grupo de individuos. Hubo pactos en la esfera social. Se menciona aquí el pacto de la institución del matrimonio, Proverbios 2, Malaquías 2. Ciertas leyes naturales fueron consideradas como pactos, Jeremías 33, 20 y 25. Con excepción de estos últimos, que fueron establecidos por Dios, se refiere más que nada a los mecanismos naturales que rigen la creación. Todos los usos mencionados arriba gobiernan las relaciones hechas entre los hombres. Las escrituras también contienen referencias a 5 pactos mayores, todos los cuales fueron hechos por Dios con los hombres, y Lincoln los resume así. Los 4 pactos incondicionales con la fórmula yo se encuentran en Génesis 12, 1 al 3, es el pacto denominado abrahámico, donde la fórmula se encuentra expresa o sobreentendida 7 veces. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula, si ustedes tomen tiempo, léanse, pónganse pausa, Génesis 12, 1 al 3, 7 veces en 3 versículos, Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer tal cosa. Esta es la fórmula que aparece en los denominados pactos incondicionales, en los cuales Dios le dice a Abraham, a Isaac, a David, al pueblo de Israel, les dice, miren, yo me propongo hacer ciertas cosas y me comprometo a hacerlas. A cambio no pido nada. Con excepción del pacto de obras, que era el pacto de la ley, que regía las relaciones, más que nada, entre Dios e Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Génesis 12:1 se menciona, Deuteronomio 30:1 al 10, donde se encuentra esta fórmula expresa o sobreentendida 12 veces en Deuteronomio. Dios le promete una tierra con unas extensiones muy concretas, muy objetivas, con unas referencias geográficas muy concretas, y Dios les promete al pueblo de Israel que en algún punto, en algún momento, ellos van a consolidar y a gobernar eternamente sobre esta tierra que Dios le da al pueblo de Israel por heredad perpetua. Esto también es increíble, el detalle, ¿no? No solamente que Dios dice yo lo voy a hacer, sino que también es perpetuo. En 2 Samuel 7:10 encontramos un pacto importantísimo hecho entre Dios y David, en el cual Dios promete a David, y 7 veces en 6 versículos Dios le dice a David, yo voy a hacer esto. Y en Jeremías 31 al 40 se habla del nuevo pacto, donde se encuentra otra vez 7 veces la fórmula yo, donde Dios dice yo voy a hacer estas cosas. Sí, Dios lo dice. Y el pacto, por último, condicional, a diferencia de estos, con la fórmula si tú, yo voy a hacer esto, si tú, se encuentra además en Éxodo 19, en adelante, también Deuteronomio 28, en los versículos, Deuteronomio hay que leer completo, ¿no? Deuteronomio 28, Dios le dice a Israel
en cuanto al pacto de la ley, ¿no? Si oyeres diligente, habrá bendiciones, y en los versículos siguientes, si no oyeres, habrá maldiciones. Es el único pacto en el cual Dios entra con su pueblo, el único pacto condicional de estas características, en el cual Dios entró con su pueblo, de ahí la severidad de lo que era el régimen de la ley. Es completamente obvio, dice el doctor Pentecost, que los estudios escatológicos no están interesados en los pactos menores hechos por el hombre con el hombre, ni en el pacto mosaico hecho por Dios con el hombre, ya que todos estos son temporales e indeterminativos con respecto a cosas futuras. Sino, este estudio está interesado solo en relación con los 4 pactos eternos hechos por Dios, por los cuales Él se ha obligado a sí mismo en relación con el programa profético. Entonces vamos a letra B, que es la definición de pacto. El pacto se puede definir en la siguiente manera. Un pacto divino es una disposición soberana de Dios por la cual Él establece un convenio incondicional declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo, mediante la gracia, por la fórmula libre yo, a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Interesante definición, completa. Vamos a una segunda definición más simple. Una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente si tú, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Bueno, esta sería la definición de un pacto también, pero condicional. Debe observarse que esta definición no se aparta de la tradicional ni del uso acostumbrado de la palabra pacto, como un contrato legal en el cual se conviene y por el cual el curso de acción queda legalmente obligado. Clases de pactos. Bueno, hay 2 clases de pactos en los cuales Dios entró con Israel: condicional e incondicional. En el pacto condicional, aquello que se pacta depende para su cumplimiento del receptor del pacto, no del que hace el pacto. Ciertas obligaciones o condiciones deben ser cumplidas por el receptor del pacto antes que el dador del pacto esté obligado a cumplir aquello que fue prometido. Es un pacto con un sí condicional. El pacto mosaico, hecho por Dios con Israel, es un pacto de esta naturaleza. En el pacto incondicional, aquello que se pacta depende para su cumplimiento solo del que hace el pacto. Aquello que se prometió es concedido soberanamente al receptor del pacto, basado en la autoridad e integridad del que realiza el pacto, aparte del mérito o respuesta del receptor. Es un pacto absolutamente exento del sí condicional. Estas son las 2 clases de pactos que nosotros encontramos en la Escritura. Para salvaguardar el pensamiento sobre este punto, debe observarse que el pacto incondicional, que obliga al que hace el pacto a cierto curso de acción, puede incluir bendiciones que están condicionadas a la respuesta del receptor del pacto, las cuales proceden del pacto original. Pero estas bendiciones condicionadas no cambian el carácter incondicional del pacto. La incomprensión, vamos a aclarar un poco esto, la incomprensión
de que un pacto incondicional pueda incluir ciertas bendiciones condicionales ha conducido a muchos a la posición de que las bendiciones condicionadas demandan un pacto condicional, pervirtiendo de esta manera la naturaleza esencial de los pactos determinativos de Israel. ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo básicamente lo siguiente: Dios le prometió a Israel 4 pactos incondicionales. Dios se propuso, se propone y lo va a cumplir, llevar al término estos 4 pactos incondicionales con Israel en algún punto del tiempo futuro, porque Israel en este momento fue desechado por un tiempo para dedicarse al programa de la iglesia. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado en este plan redentor de la iglesia, dice Pablo en Romanos 11, Israel será salvo. Y habla de la angustia de Jacob que va a padecer en el futuro, en los tiempos de tribulación, cuando Dios va a volver al trato con Israel. Ahora bien, ¿qué es lo que se dice acá? Dios tiene una serie de pactos incondicionales con Israel. Una serie de pactos que los va a cumplir sí o sí. Pero en el proceso de cumplimiento de esos pactos, Dios no puede pasar por alto los pecados y las negativas constantes que Israel le presentó históricamente. Entonces, Dios entra en una lucha con Israel, con el Israel de la época de Cristo. Esto ya lo hablé en el video pasado, en el cual Cristo tiene que desechar esa generación por no estar en condiciones de recibirlo como Mesías. Esa generación paga las consecuencias, son judíos, son israelitas, pero los pactos quedan firmes con la institución de la nación de Israel para ser cumplidos en el futuro. El hecho de que Dios no haya establecido el reino en su momento no significa que ese pacto incondicional que hizo con el pueblo de Israel esté abrogado o esté anulado. Ese pacto está por cumplirse, pero Dios no pasó por alto al Israel a cual se le ofreció en la época de Cristo, no pasó por alto esa afrenta. Jesucristo, me vienen de memoria un par de pasajes en los cuales en uno dice, generación adúltera, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Les dice a los judíos de la época en la cual él se presenta como Mesías. ¿Hasta cuándo debe estar con vosotros? Bueno, sobre esa generación de judíos fueron hechas las maldiciones cuando Jesucristo profetizó que el templo sería destruido, que Jerusalén caería, que la gente que la gente moriría. Llorad por vosotros, no lloren por mí, le dijo Jesucristo a las hijas de Jerusalén. Se entiende, ¿no? Dios mantiene los pactos, pero Dios no puede pasar por alto con respecto a Israel las negativas. Dios suspende por un tiempo y tiene en vista cumplir con esos pactos en el establecimiento del reino futuro a Israel. Por algo Dios aún conserva y preserva al pueblo de Israel en todo el mundo, aunque esté disperso mayormente por todas las naciones. La letra, dejamos la letra D, naturaleza. Vamos a subir, naturaleza de los pactos. Hay ciertos hechos que deben observarse en relación con los pactos en los cuales Dios ha participado. Número 1, primero que todo, estos pactos son pactos literales y deben interpretarse literalmente. Peters ha establecido bien esta proposición. En todas las transacciones terrenales, cuando se realiza una promesa, un convenio o contrato por el cual una de las partes hace una promesa de valor
a la otra, la costumbre universal es explicar tal relación y las promesas por medio de las bien conocidas leyes del lenguaje contenidas en nuestra gramática o de uso común. Se consideraría absurdo y fútil verlas con cualquier otra luz. La misma naturaleza de un pacto demanda que sea de tal manera redactado, tan claramente expresado, que comunique un significado decisivo y no escondido o místico que requiera muchos siglos para que se pueda desarrollar. Tal interpretación estaría en armonía con el método literal de interpretación establecido. En segundo lugar, estos pactos, de acuerdo con las escrituras, son eternos. Lincoln señala: todos los pactos de Israel son llamados eternos, excepto el pacto mosaico, que se declara temporal, esto es, que continuaría solo hasta la venida de la simiente prometida. Para este detalle, véase lo siguiente. Número 1. El pacto abrahámico se llama eterno en Génesis 17:7, donde Dios por primera vez hace este pacto con Abraham en Génesis 12. En Génesis 17 vuelve a repetirlo y ahí menciona que es un pacto eterno. En Génesis 17:13 lo vuelve a repetir. En Génesis 17:19 lo vuelve a repetir. Pero también esto está repetido en Primera Crónica 16:17 y en el Salmo 105:10. El pacto abrahámico se llama eterno. El pacto palestino, llamado pacto palestino porque Dios le promete a Israel esa porción de tierra, ¿no?, que se denomina Palestina, aunque hoy esté todo tergiversado ese término, en fin, es llamado eterno en Ezequiel 16:60, un libro profético que habla del restablecimiento de Israel en su tierra en el futuro, entre otras cosas. Número 3. El pacto davídico se llama eterno, el pacto por medio del cual Dios se propuso de la descendencia de David tener un rey y una descendencia de reyes eternos en relación a Israel. Segunda de Samuel 23:5 lo llama eterno Dios, este pacto. Isaías 55:3, Ezequiel 37:25. Y el nuevo pacto que Dios hace con Israel se llama eterno. En 1 Samuel 24, Isaías 24, Isaías 61, Jeremías 32, tienen allí, si ponen pausa, lo voy a subir un poquito más, tienen el nuevo pacto con todas las referencias, hasta incluso una del Nuevo Testamento, Hebreos 13:20. En tercer lugar, bueno, esto que recién acabamos de leer, primero, se dijo, estos pactos incondicionales son literales. Son literales. Segundo, son eternos. Tercero, ya que estos pactos son literales y eternos y dependen solamente de la integridad de Dios para su cumplimiento, deben ser considerados como incondicionales en carácter. Esta cuestión será considerada en detalle más adelante, es verdad, cuando analicemos cada uno de los pactos. Finalmente, para este punto, estos pactos fueron hechos con un pueblo de pactos, Israel. En Romanos 9:4, Pablo declara que la nación de Israel había recibido pactos del Señor. Léanlo, búsquenlo, miren el contexto y no nos olvidemos que en Romanos 9 Pablo está hablando de lo que ha sido la relación de Israel con Dios en el pasado. En Romanos 10 Pablo va a hablar de lo que es la relación de Dios
en el presente, en el momento en el cual él está escribiendo. En Romanos 11 habla de la relación de Dios con Israel en un futuro. Y Prince está descontrolada, ¿no? Encontró ahí un juguete. En Romanos 9, Pablo declara que la nación de Israel había recibido pactos del Señor. Atento con esto. En Efesios 2, 11 y 12, Pablo declara a la inversa, que los gentiles no han recibido ninguno de tales pactos y por consiguiente no gozan de las relaciones de esos pactos con Dios. Esto Pablo lo dice de forma explícita y también de forma implícita muchas veces en sus epístolas. Estos dos pasajes, Romanos 9:4 y Efesios 2:11 y 12, nos muestran negativamente que los gentiles no gozan de las relaciones de estos pactos y positivamente que Dios había entrado en relaciones de pactos con Israel. ¿Cómo estamos de tiempo? Vengo leyendo bastante de corrido, bastante de corrido, pero bueno, está bien. Si nos ponemos a analizar y a divagar y a filosofar, mejor seguimos leyendo. Entonces, bueno, llegamos al punto número 1 y tenemos la importancia del pacto abrahámico. Voy a tener que hacer una pequeña pausa. Enseguida vuelvo. Muy bien, continuamos. El puma estaba, pero se colgaba, caminaba por el techo. Imagínense, caminaba por el techo. Con eso les digo todo. Muy bien, seguimos. Importancia del pacto abrahámico. Bueno, esto va a ser largo, pero no lo vamos a leer entero. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. Unos 20 minutos más o menos. Importancia del pacto abrahámico, amigos. Antes de continuar, yo no puedo sacarme de la cabeza que hay gente que mira esto, que le cuesta muchísimo escuchar lo que yo estoy leyendo, porque no pueden concebir que haya una diferenciación entre Israel y la iglesia. Pero les pido a ellos que hagan un esfuerzo para por lo menos escuchar los argumentos y ver a través de esta perspectiva, de esta visión, si hay algo que resuena dentro de su mente, algo de verdad que resuena dentro de su mente a la medida que vamos leyendo el análisis de estos pactos. Entonces, ¿por qué? A ver, esta perspectiva que estamos leyendo, especialmente el Dr. Pentecost, divide, separa como la mayor cantidad de teólogos que pertenecen a la visión dispensacionalista, hacen una separación entre Israel y la iglesia. Yo he estudiado las dos posturas, lo he visto de un lado y del otro, del derecho y del revés, y he llegado a la conclusión de que la escritura tiene más sentido si uno interpreta que Israel tiene un rol separado de la iglesia. De otra forma, lo que obtenemos de la escritura o del análisis de la escritura es caos. Pero esto hay que seguirlo hasta las últimas consecuencias para poder demostrar que esto es así. Se puede. Hay mucha argumentación, hay muchas páginas. Pero se requiere una paciencia increíble para aquel que le cuesta escuchar estos argumentos. Y yo estoy pensando no solamente alguno que escucha ahora, sino en el futuro, ¿no? Cuando alguien llegue acá y esté siguiendo estas lecturas, yo siempre pido paciencia, no nos apuremos, escuchemos, pensemos, porque cuántas veces los creyentes han cambiado de idea,
¿no? Han cambiado de idea gracias al estudio, a la profundización del estudio, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que creen ya, a ver, aquellos que creen que Israel y la Iglesia son dos instituciones separadas, no se apuren, porque tal vez no tienen los argumentos para defender eso, ¿eh? Tampoco el que cree que Israel y la Iglesia son instituciones separadas se crea que está tan firme y tan seguro, porque necesitaría ver bien si están puestos bien los cimientos de su creencia. Y aquel que por ahí le cuesta no ver una continuidad entre Israel y la Iglesia, porque ya su teología le ha enseñado eso, bueno, paciencia también, paciencia. Esto tenemos que someter nuestras posturas a estudios exhaustivos, y es lo que estamos tratando de hacer acá, nada más que eso. Importancia del pacto abrámico. Bueno, el primero de los 4 grandes pactos determinativos hechos por Dios con la nación de Israel fue el pacto abrámico, que debe considerarse como base de todo el programa de los pactos. Fíjense qué interesante. Bueno, por algo está al principio, ¿no? Este pacto. Las escrituras abundan en referencias al pacto en el cual Dios entró con Abraham, y su aplicación se ve en muchas diferentes esferas. Este pacto tiene una influencia importante sobre las doctrinas de la soteriología, de la salvación. Nuevo Testamento, doctrina de la salvación por Jesucristo. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que los creyentes entran en las bendiciones prometidas a Abraham. El argumento de Pablo en Romanos se basa en esta misma promesa del pacto hecho a Abraham. Inmediatamente después de la caída del hombre, Dios reveló su propósito de proveer salvación a los pecadores. Este programa fue gradualmente revelado por Dios al hombre. La promesa hecha a Abraham representa un paso progresivo de esta revelación. Es muy interesante cómo se plantea, y es así. Tenemos más o menos unos 2000 años antes de Cristo, 1800, 1900, 2000, vamos a redondear, era el tiempo de Abraham, más o menos unos 2000 antes de Cristo, como para que se posicionen dónde fue hecho ese pacto. En Babilonia, Dios llamó a Abraham que se fuera de Babilonia, la antigua Babilonia, ¿no? Interesantísimo. Bueno, seguimos leyendo. Estamos hablando del pacto, de la importancia del pacto abrahámico. En él, el propósito divino llega a ser más específico, detallado, contraído, definido y cierto. Específico por cuanto lo distingue y separa de otros de la raza. Detallado por cuanto indica más cerca de los pormenores relacionados con el propósito de la salvación. Contraído porque identifica al Mesías directamente en su sucesión como la simiente de Abraham. Definido por cuanto entra en relación de pacto con él como su Dios, y cierto al confirmar la relación de pacto con juramento. Por otra parte, este pacto tiene una influencia importante sobre la doctrina de la resurrección. La promesa vinculada con el pacto es la base de la refutación del Señor a la incredulidad de los saduceos en la realidad de la resurrección. Para aquellos que negaban la posibilidad de la resurrección, el Señor afirmó
que no solo era posible, sino necesaria. Como quiera que Dios se había revelado a sí mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Éxodo 3:15, con los cuales él había entrado en relaciones de pacto, y como quiera que estos hombres habían muerto sin recibir el cumplimiento de las promesas, dicho en Hebreos 11:13, ya que los pactos no podían quebrantarse, era necesario que Dios levantara a estos hombres de entre los muertos para poder cumplir su palabra. A esto va Pentecostés cuando habla de la necesidad de entender que estos pactos son literales, ¿no? Pablo, ante Agripa en Hechos 26, 6 al 8, discurso magnífico, une la promesa a los padres con la resurrección de los muertos en su defensa de la doctrina. Por tanto, la realidad de la resurrección física es probada por el Señor y por Pablo por la obligación que Dios se ha impuesto de cumplir su pacto, aun cuando sea necesaria la resurrección física para cumplirlo. Por consiguiente, la realidad de la resurrección del creyente está relacionada con la cuestión de la clase de pacto hecho con Abraham. Además, este pacto tiene una influencia de mayor importancia sobre las doctrinas de la escatología. Bueno, se dijo que este pacto hecho con Abraham, ¿no?, está relacionado con la doctrina de la salvación y ahora menciona con la doctrina de las cosas futuras, de la escatología, ¿no? Los aspectos eternos de este pacto que garantizan a Israel la existencia nacional permanente, título perpetuo de la tierra prometida. Fíjense las cosas que Dios prometió a Israel. Primero, una existencia de la nación de Israel permanente. Este pacto se hizo a Abraham y a su descendencia en términos muy puntuales, a Isaac y a Jacob también. Y se les dijo a ellos que iban exclusivamente a habitar una tierra con unas referencias geográficas muy concretas. Los aspectos eternos de este pacto que garantizan a Israel la existencia nacional permanente, un título perpetuo de la tierra prometida y la certeza de bendición material y espiritual por medio de Cristo, y que garantizan a los gentiles una parte de estas bendiciones, son los que determinan todo el programa escatológico de la palabra de Dios. Este pacto viene a ser, el pacto abrahámico, viene a ser la semilla con la cual fueron establecidos más tarde otros pactos con Israel. Las partes esenciales del pacto abrahámico, la tierra, la simiente, la descendencia y la bendición, son ampliadas en pactos subsiguientes hechos con Israel. Lincoln ha trazado la comparación como sigue: la interrelación de los pactos eternos y bondadosos de Dios con Israel puede exponerse de la siguiente manera. Fíjense este cuadro comparativo. Pacto general y básico con Abraham. 1. La promesa de una tierra nacional. Tienen las referencias ahí. Pausa, amplían con el celular si están, si no en la compu es más fácil. Pueden leerlo. Pasa que ya mencionamos los clásicos. Génesis 12, 13,
incluso, bueno, acá no se menciona el 17, pero claro, es la promesa de una tierra nacional, un pacto básico. Otros pactos, fíjense, columna derecha. El pacto palestino dio a Israel particular seguridad de una restauración final y permanente de la tierra. En el pacto con Abraham, la promesa de una tierra para la nación de Israel está expresada de forma básica, pero cuando andando los siglos llega el tiempo en el cual Dios saca a Israel de Egipto y empieza a hilar fino, encontramos en el pacto que Dios hace en Deuteronomio 30, Ezequiel, etc., encontramos una ampliación, si quieren, una progresión, una progresividad de este pacto en lo que se da a llamar el pacto palestino, que le da a Israel una seguridad, unos términos más concretos, ¿no? De una restauración final y permanente de la tierra, de la posesión de tierra, esa que Dios le prometió. Otra vez volvemos a la columna izquierda. La promesa de redención nacional y universal. Génesis 12, 22 y en Gálatas expresado en Gálatas 3:16. En el nuevo pacto, columna derecha, tiene particularmente que ver con la bendición espiritual y la redención de Israel. El nuevo pacto está hecho a Israel, ¿no? Que la iglesia sea una beneficiaria de ese nuevo pacto, eso es comprensible. Pero estos pactos anteceden, ¿no? Jeremías 31, 31 al 40, está el famoso nuevo pacto, lo cual está referenciado en Hebreos 8, 6 al 13. Número 3. Número 3. La promesa de perdón. La promesa de innumerables descendientes para formar una gran nación. Génesis 12, 2, Génesis 13, 16, Génesis 17, en fin. Esto está reflejado eventualmente en el pacto que Dios hace con David. Está ampliado, ¿no? Expresado de manera básica con Abraham, en el pacto abrámico, pero llega el tiempo en el cual de la descendencia de Abraham, David recibe un detalle mayor sobre lo que ya se le había dicho al patriarca Abraham. El pacto davídico tiene que ver con promesas de dinastía, nación y trono. Y allí tienen las referencias que son interesantísimas. Son siempre las mismas, ¿no? Segunda de Samuel y algún que otro profeta mayor que también hace referencia. Así pues, así puede decirse que las promesas de tierra del pacto abrahámico se desarrollan en el pacto palestino. Las promesas acerca de la simiente se desarrollan en el pacto davídico. Y las promesas de bendiciones se desarrollan en el nuevo pacto. Este pacto, por lo tanto, determina todo el programa futuro para la nación de Israel y es un factor mayor de la escatología bíblica. Cuando hablamos de la profecía por cumplirse, en las cuales siempre aparece Israel. Tanto en el Antiguo Testamento, los profetas mayores diciendo, va a llegar el tiempo, ¿no? Ese tiempo no llegó nunca para Israel. Es más, cuando llegó el tiempo, que fue cuando Cristo se presentó, Israel dijo, no estábamos interesados y mataron a Cristo. Bien, Dios no solamente resucitó a Cristo. Si Dios, según este argumento, tiene que resucitar a los judíos que murieron en fe, lo va a hacer para cumplirles con estos pactos que a Israel no se le cumplieron. ¿Por qué? Porque son incondicionales y porque son de carácter y naturaleza eterna. Es muy interesante leer cómo Dios le promete a Israel
esa heredad por posesión perpetua. Lean los pasajes, que ahí es donde uno se convence realmente, no leyendo el argumento, sino leyendo los pasajes. Todos estos pasajes están citados ahí. Bueno, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? 45 minutos. Yo tengo una gana de seguir, pero no, porque viene, lo dejamos acá. Punto 2, vienen las provisiones del pacto abrahámico. Es alucinante. Mire, se los dejo acá. Si quieren poner pausa y sacarle una captura de pantalla. Tienen allí algo que se alcanza a ver de las provisiones del pacto. Por si alguien es curioso, ¿no? Y quiere ir adelantándose, es buenísimo. Pero lo dejamos acá, amigos queridos. Lo dejamos acá. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de acá. El Puma tuvo que ser expulsado del estudio. La Puma Prince. La Puma difícilmente la vuelvan a ver en algún, en algún programa. No, la Prince es imposible. Prince quiere mimo 100%. Todo el tiempo que uno está al lado tiene que tener mimo. Si no, se aburre y se pone a saltar. Bueno, amigos, estamos aquí con estas lecturas. Es mi deseo sincero, de todo corazón y humilde, que esto les ayude, si no les clarifique, al menos les ayude a tener una perspectiva. Miren, yo me conformo con que tengan una perspectiva de esta cuestión, que es muy importante. Cuando uno llega a Apocalipsis, el objetivo, yo se los he dicho, ¿no? Pero se los vuelvo a decir. El objetivo de este programa es enseñar Apocalipsis. Ahora bien, cuando yo me propuse esto, dije no. Si vamos a enseñar Apocalipsis, vamos a agarrar y vamos a hacerlo bien. Vamos a empezar desde Génesis, pasando por toda la Biblia, y llegamos a Apocalipsis. De hecho, entre paréntesis, estoy reescribiendo el libro que escribí sobre Apocalipsis en el 2019. Escribí un libro sobre Apocalipsis. Después de hacer un largo estudio de un año, me urgía escribirlo porque había entendido bien el libro ya definitivamente. Entonces me urgía y lo escribí apresuradamente. Un libro de 120 páginas más o menos, pero puse lo fundamental en el libro. Y hoy por hoy, releyéndolo, porque a veces lo uso de bosquejo para compartir eso, me di cuenta que era necesario ya ampliarlo de forma definitiva, darle un corte. Y mi objetivo para este año 2025 es terminar de editarlo bien, de completarlo, de hacerlo exhaustivo y de publicarlo probablemente en Amazon, que es lo más fácil. Pero bueno, esto entre paréntesis, nada que ver. Pero el objetivo es hablar y enseñar Apocalipsis, que estudiemos juntos Apocalipsis, ¿no? Cuando uno llega a Apocalipsis, la iglesia está totalmente ausente en el tiempo de Apocalipsis. La iglesia está, capítulo 1 y 2, después desaparece la iglesia. La iglesia después de Apocalipsis 2 y 3, perdón, Apocalipsis 2 y 3, aparece en la escena celestial con Cristo y comienzan a desarrollarse todos los juicios narrados en Apocalipsis, y en el desarrollo de esos juicios aparece Israel, siendo parte del plan de Dios, pasarlo por el fuego de la purificación de la prueba y restaurándolo para que Israel esté en condiciones de recibir al Mesías en la segunda venida de Cristo al final de la tribulación, cuando Cristo vendrá a establecer definitivamente el reino después del acto fallido de la primera venida, ¿no? Dios ya lo sabía, pero
de buena fe en la primera venida Cristo ofreció el reino, Israel no estaba en condiciones. Cuando uno llega a Apocalipsis y lee dentro del libro de Apocalipsis y dentro de las instancias de juicio que aparece Israel, uno tiene que entender cómo Israel, el pueblo de Dios, aparece dentro del periodo de tribulación. ¿Por qué Cristo en Mateo 24 y 25 dice que Israel va a pasar por un tiempo de tribulación? ¿Por qué de la iglesia no se dice esto? Entonces tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que estudiar todo este libro y cuando hayamos estado bastante tiempo en este libro, hayamos entendido, vamos a empezar con Apocalipsis y ese es el gran objetivo y la gran meta de este canal. Es estudiar Apocalipsis y entenderlo completamente. Y estamos en ese proceso, amigos queridos. Les mando un abrazo grande, que sigan bien. Nos estamos viendo la semana que viene con Mateo, que también es una ficha que entra aquí en este estudio. Les mando un saludo, cuídense mucho y nos estamos viendo.